Vale. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elisa Camas y pertenezco al Centro de Bachillerato de Investigación de la parte de ciencias. Hoy vengo a exponerles mi proyecto de investigación, diferencias de género en el ámbito deportivo en Totana, del cual Juan Alejandro Conesa Juan, profesor de matemáticas, ha sido mi tutor. En esta exposición se van a explicar desde qué objetivos se han partido para llevar a cabo la investigación, seguido de una pequeña explicación del marco teórico para ver el desarrollo del deporte femenino a través de la historia en España y en la región de Murcia, los métodos utilizados para obtener los datos y, por último, los resultados y las conclusiones. Pero antes de todo, el porqué de esta investigación, qué es lo que es interesante en ella. En las diferencias de género en el deporte, sobre todo por parte del género femenino, ha sido siempre un tema de que hablar. Hace unos años se publica en España la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para igualar al hombre y a la mujer. Todos hemos sido testigos del protagonismo que va adquiriendo la mujer en toda la vertiente de la sociedad actual, razón principal por la que también ha aumentado su participación en el deporte. Aún así, la diferencia en la práctica deportiva sigue siendo grande, con la masculina mayor que la femenina. Así que, si así es el caso del país en general, ocurriría lo mismo en nuestro municipio. ¿Por qué investigar sobre ello? Es o era evidente que los resultados serían similares, así que al obtenerlos se intentaría crear conciencia social y que sirviese de estímulo para aumentar esa práctica tanto en la generación joven actual, a la que yo también pertenezco, y en las futuras generaciones. Los objetivos de los que partimos el trabajo de investigación fueron comprobar las diferencias de participación entre el deporte masculino y femenino, es decir, si verdaderamente existían en el municipio de Totana. Segundo, analizar el incremento de demanda deportiva por parte del sexo femenino en los últimos 10 años. Y por último, analizar la posible baja participación deportiva por parte del género femenino, que como he mencionado antes, es lo que se esperaba desde un principio. Y ahora el deporte femenino, el tema principal del proyecto. Para entender el deporte femenino actual es necesario conocer sus orígenes y los avances que ha tenido a través de la historia. Cabe recalcar que el deporte a los orígenes era un instrumento utilitario que permitía sobrevivir, en donde los factores de resistencia a la fuerza y a la climatología eran decisivos, mientras que más tarde, como en la época griega, el cuerpo era el soporte del alma, pero la mujer era excluida en el deporte. Pero es en Creta, en Grecia, donde se dan las primeras participaciones de la mujer en el deporte, sobre todo en el salto del toro cretense y en la danza, conociendo el hecho de que después de contraer matrimonio debían abandonar estas prácticas. Además, los juegos de pelota también se convertirían en los juegos favoritos tanto de las romanas como de las griegas. Aún atendiendo a esto, las mujeres romanas podían asistir sin problema tanto a espectáculos como eventos deportivos, pero con las griegas ocurría lo contrario. Así, la participación de la mujer en el deporte fue tomando importancia hasta el punto de llegar a ocupar el lugar de lo que es actualmente el concejal de deportes. Durante la época victoriana, la primera mitad del siglo XIX, la mujer debía tener fragilidad, delicadeza, elegancia, todo lo contrario a lo que se intentaba transmitir con el deporte, como coraje y fuerza, características que siempre se han intentado o siempre se han relacionado con el género masculino. Incluso se les convencía a las propias mujeres de su capacidad para realizar esas prácticas. En cambio, aquellos ejercicios que tuvieran fin de función maternal o resaltar lo expresivo y lo artístico de la mujer eran adecuados para ellas. Y es en la Inglaterra del siglo XIX donde se define que el deporte asume una función de perpetuar la división y la discriminación sexual, actuando también como reproductor ideológico para mantener esta división e incluso que tanto esta división como la discriminación sexual sea justificada por las propias mujeres. Y no es hasta 1900 en París en que la mujer puede participar en los Juegos Olímpicos, pero solamente en dos deportes, en golf y en tenis, que se supone concordaban con la naturaleza de la mujer. Y el deporte femenino en España. Antes de los años 20, en la práctica deportiva planteaban unas discriminaciones para la clase popular, debido a la falta de recursos, a las falta de instalaciones
y a las desigualdades, tanto sociales como culturales, de las clases aristocráticas. Además, la mujer se vio en un problema más grande también, el rechazo social, sobre todo en aquellas disciplinas que implicaban fuerza, contacto corporal y contemplación pública. Sin embargo, en los años 20 y especialmente en los 30, antes de la Guerra Civil, se incrementaron tanto los clubes deportivos como sus instalaciones, lo que permitió la popularización del deporte en las mujeres, o al menos a las pertenecientes a la clase media burguesa. Durante el franquismo, el deporte femenino se guiaba en tres principales campos. Primero, el científico médico, ya que como la práctica deportiva se cogió importancia para tener una buena salud, a la mujer también se le permitió realizarlo, pero manteniéndose siempre en buen estado para la maternidad. También dependía de la religión, ya que la mujer debía mantener la conservación cristiana, desde su vestimenta, como se observa en las imágenes, al comportamiento. Y también dependía de la política, ya que se quería fortalecer el país. La mujer debía hacerlo al cuidado del hogar, del marido y de los hijos, al contrario del hombre, que debía servir a la mujer. Años más tarde, ya en democracia, se publica la Ley 13/1980 del 31 de marzo, General de la Cultura Física y del Deporte, con la que se incrementa la participación de las mujeres en el deporte y en todas sus esferas, principalmente en de alta competición. También se integra la educación física en el sistema educativo y se empieza a valorar el deporte como un condicionante para un futuro mejor. 5 años después se publica la Ley Orgánica 8/1965 del 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. Esta ley toma como medida universal lo masculino, anulando casi por completo lo femenino, estableciéndose lo que llaman una educación mixta. Sin embargo, se publica la Ley Orgánica 1/1990 del 3 de octubre, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, que implanta como principio educativo la formación educativa de igualdad entre sexos y el rechazo hacia toda discriminación, para así impedir que las desigualdades fundadas en el género sean transmitidas por medio de la educación académica. Para la mujer, llegar a donde está hoy en día en el deporte ha tenido que sobrepasar varios obstáculos, principalmente masculinos, ya sea como en la práctica y el interés del deporte, o también como en la elección de esta misma, ya que los hombres o los chicos siempre han tendido a elegir el fútbol y las mujeres la natación o la danza, a simple vista deportes estereotipados. Sin embargo, esta variación de la práctica se debe a sus motivos y a diferentes sectores, ya que si hablamos, por ejemplo, de mantener la línea, el porcentaje de la mujer es mayor que la del hombre. Pero si hablamos de tener licencias federativas o de participar en competiciones, ocurre lo contrario. Aún así, hoy en día hay varios obstáculos para la mujer, tanto para el deporte recreativo, como puede ser que aparte de su trabajo o su profesión, tiene que ocuparse del hogar, o que aún siguen habiendo dificultades para acceder a espacios públicos. Y también hay obstáculos para el deporte de alta competición, como el acoso sexual o que se ignore la ideología y la opinión de la mujer. Y por último, el deporte en la región de Murcia. Conforme aumenta el curso, la participación deportiva de los chicos disminuye, pero esto no sucede con las chicas, concluyendo con que una posible explicación a este fenómeno sea que o bien las mujeres abandonan el deporte a edades más tempranas o que nunca practicaron el deporte fuera del horario escolar. Según el estudio realizado en 2007, en cuanto a la participación deportiva, ya sea en horario escolar o extraescolar, en el tercer ciclo de primaria y en el primer ciclo de secundaria, se observa que la participación masculina es mayor que la femenina, pero en los resultados del segundo ciclo de secundaria se obtiene lo contrario, es decir, que la participación femenina es mayor que la masculina, pero exceptuando dos municipios que se observan en la tabla de arriba, que son Lleida y Cartagena, que la diferencia sigue estando a favor de los chicos. Ahora, en estudios realizados entre 2005 y 2010, se observa en esta gráfica que las diferencias siempre están a favor de los chicos. Sin embargo, al pasar de los años, aunque la participación femenina sea mejor, ha habido un incremento
concluyendo con que hay que incentivar más al grupo femenino a la práctica deportiva para que así se aumente aún más el número. Para la obtención de datos, debido al COVID-19, no se pudieron realizar entrevistas personales con los presidentes de los clubes de Totana. Así que lo que se realizó fue enviar el siguiente cuestionario a los presidentes, en lo que preguntamos, primero, cuántos participantes, ya sean practicantes o afiliados, pertenecían a los clubes por parte de ambos sexos. Segundo, si en los últimos 5 años había notado algún incremento de demanda deportiva, igual por ambos sexos. Y tercero, con qué financiación económica media aproximada anual contaba cada club por parte del Ayuntamiento de Totana. Este cuestionario fue enviado a un total de 40 clubes deportivos, de los cuales respondieron 10 de 9 deportes diferentes. Cabe añadir que, ya que solo se obtuvo respuesta del 25% de todos los clubes que hay en Totana, ha habido un margen de error. Así que si en el futuro se decidiese hacer un proyecto parecido al que yo acabo de realizar, pues se podría obtener datos de los 40 clubes deportivos. Después, con los datos obtenidos, lo que hicimos fue registrarlos y clasificarlos por sexo y por deporte. Se puede observar que la participación de hombres es siempre mayor que de las mujeres, que incrementa en los últimos 10 años en 4 deportes, como el tenis de mesa o el hockey de patines, ha tenido incremento masculino. En 3 ha habido igual incremento, como el pádel o el taekwondo. En 1 no ha habido ninguno, que es la colombicultura. Y en el último deporte, que es el atletismo, tuvo un incremento femenino. Y en cuanto a la financiación económica, solamente 2 deportes, que son tenis de mesa y taekwondo, contaban con ellas por parte del Ayuntamiento de Totana. Los cálculos que realizamos fue realizar la media aritmética de practicantes hombres y mujeres en porcentaje, es decir, se calcula el porcentaje medio de practicantes en el municipio de Totana. Por lo que obtuvimos que el 84,87% de todos los practicantes pertenecen al grupo masculino y el 15,13% restante pertenece al grupo femenino. Así obtenemos los resultados, que en cuanto a incremento de participación en los últimos 10 años, el 11,11% que pertenece al atletismo tuvo un incremento femenino, un 44,44% tuvo un incremento masculino y el 44,44% restante aquellos deportes en los que hubo tanto incremento masculino como femenino o no tuvo ninguno. Y también decidimos realizar una gráfica de barras de la participación deportiva, que está en la que se pueden observar los 9 deportes y se puede observar mucho mejor los resultados de la participación deportiva, en la que se puede observar que la masculina es siempre mayor que la femenina. Así, concluimos con respecto a los objetivos que efectivamente hay una diferencia de participación en la práctica deportiva entre los géneros y además amplia, que el incremento de participación femenina en la práctica deportiva ha sido baja, con lo que hay que estimularla, incentivando actividades deportivas que sean atractivas para este género y así aumentar el número de practicantes, y que en cuanto a financiación municipal hacia los clubes deportivos es muy baja o prácticamente nula, debido a la crisis económica sufrida a finales de la primera década del siglo. Teniendo como conclusión más importante que hay que motivar la práctica deportiva en las futuras generaciones, sobre todo en el género femenino. Espero que les haya gustado nuestra exposición como el trabajo y muchas gracias por su atención. Yo te iba a hacer una pregunta. Turno del tribunal. Durante tu investigación, esos 40 clubes son de Totana. Sí. Me parecen muchísimos. ¿Hay algún deporte que no se ofrece aquí en Totana y que esté demandado por las chicas? No creo, la verdad, porque ahora tenemos también el de hockey de patines, que además salía en el carnaval.
y ahora como las chicas tenemos acceso también a los diferentes clubes, ya sea taekwondo, tenis de mesa, badminton o los demás que siempre ha sido de los chicos, pues yo creo que no hay ningún problema. Se trata de pues eso, lo que tú has dicho, ¿no? Estimular la participación, fomentar la participación de las chicas en los deportes locales. Se podía tener eso en proyectos relacionados con estos deportes, cómo se podría incrementar la participación femenina. Genial. No sabía que hubiera tanto, en serio, 40. Y la colonicultura, A mí me llama la atención la colonicultura. que se cataloga como deporte. Cuidado. Sí, sí, es que claro. Si un deporte el que va corriendo detrás de los palomos no me estuve. No, es que cuando se te escapa un palomo. Para la paloma. He querido entender deporte para la paloma. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Denis.